Hola, en este tutorial de números reales nos vamos a ocupar de los intervalos que nos permiten expresar subconjuntos de números reales. Dado que vamos a trabajar con intervalos con números reales, te propongo primero que hagamos una revisión de números reales, es decir, cuáles son los números reales. De esta manera te ayudo a que traigas a la mente estas ideas de números que ya vimos en otra oportunidad. Luego vamos a definir los distintos tipos de intervalos. Y finalmente cierro el tutorial con la presentación de dos actividades en las que vamos a utilizar los intervalos con números reales. Ahora bien, te recuerdo que para aprender matemática es necesario tener a mano lápiz y papel. Por ello, no te olvides de estos elementos cuando mires el tutorial. Así podrás anotar las ideas claves vinculadas al tema, como también registrar las dudas para que luego puedas consultar en libros de texto. Bueno, comenzamos. ¿Te parece? Revisemos conocimientos previos de números reales. Esta representación gráfica en diagrama de Venn de los números reales te resultará conocida, ¿sí? Donde se visualiza que los números reales se clasifican en números naturales, incluidos el cero, por eso hablamos de n sub 0, el conjunto de los números enteros, los racionales e irracionales. Ahora, para hablar de los números reales, te propongo iniciar con los números racionales. Estos números racionales, ¿qué vimos de ellos? Los números racionales son los números que se pueden expresar como un cociente o razón A sobre B, de enteros, con B distinto de 0. Esto significa que todos los números que vos visualizás en este diagrama, que son números racionales, deberían poder expresarse como un cociente o una razón de números enteros. A ver, veamos, tomemos un número natural, el número natural 2. ¿Lo puedo expresar como una razón de números enteros? Sí, podés ver que lo puedo expresar como 4 medios, también como 6 tercios, también como menos 18 sobre menos 9, en este caso numerador y denominador negativo, y así podría continuar expresando a 2 como una razón de números enteros. Ahora, el número entero no natural, que es negativo menos 3, ¿lo puedo expresar también como una razón o cociente de números enteros? Sí. Veamos, menos 3 es igual a menos 6 sobre más 2, o también podríamos decir más 6 sobre menos 2, o menos 18 sobre más 6, y puedo continuar también con infinitos ejemplos más. Es decir que los números enteros, ya sean naturales o enteros negativos, se pueden expresar como un cociente o razón de números enteros. Por eso hablamos de que los números enteros son racionales. Ahora, observa un detalle. Tanto en 2 como en menos 3, que son números enteros, y lo mismo va a ocurrir si hubiera tomado cualquier otro número entero. Cuando expresé como razón A sobre B, el numerador es múltiplo del denominador, tanto en 2 como en menos 3. Por lo tanto, los números enteros, al expresar como razón A sobre B, A es múltiplo de B, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si A no fuera múltiplo de B? Es el caso, por ejemplo, de 6 décimos. Ahí tengo una razón de números enteros, pero el numerador no es múltiplo del denominador. Lo mismo ocurre con 5 cuartos. Tengo una razón de números enteros donde 5 no es múltiplo de 4. Y así ocurre con menos 3 medios, 7 tercios, menos 2 quinceavos, y acá también tendría infinitos números expresados en forma de fracción en los que el numerador no es múltiplo del denominador. Pero son números racionales porque todos ellos expresan la razón A sobre B de números enteros. De esta manera, entonces, podés ver cómo los números racionales
todos los números racionales se pueden expresar como una razón de números enteros o como fracciones, en las que el numerador, si es múltiplo del denominador, esa fracción se transforma en un número entero. Por eso muchas veces a esas fracciones con numerador múltiplo del denominador se habla de fracciones aparentes, porque en realidad son números enteros. O también tengo las fracciones en que el numerador no es múltiplo del denominador. Todos estos números racionales se pueden expresar como fracciones. Por otra parte, establecimos para ellos una relación de orden y lo pudimos representar como puntos sobre una recta continua en la que fijamos un origen, al que asignamos el valor 0, y una unidad, ¿sí? Entonces, aquí podés visualizar la representación de algunos de los números racionales en la recta numérica. A cada número racional le corresponde un punto sobre esta recta numérica. También debes tener en cuenta que cada número racional expresado como fracción tiene infinitas fracciones equivalentes. Por ejemplo, 7 tercios tiene como fracciones equivalentes a 14 sextos, a 21 novenos, y así tendría infinitas fracciones equivalentes. Esto ocurre con todos los números racionales. O también todos los números racionales se pueden expresar de forma decimal, como una expresión decimal finita, como es el caso de 6 décimos, como es el caso de 5 cuartos, de menos 3 medios. Son finitas porque si hacemos la división va a llegar un paso donde el resto es igual a 0. O decimales periódicas, como es el caso de 7 tercios o de menos 2 quinceavos. Son decimales periódicos puros cuando el período comienza inmediatamente después de la coma, o mixto cuando el período no comienza inmediatamente después de la coma, o menos 3 como menos 2,9 periódico 9. Todas estas expresiones periódicas tienen la particularidad que cuando hacemos la división, llegado un momento, los restos comienzan a repetirse. A partir de lo desarrollado hasta aquí, podríamos decir entonces que todas las fracciones equivalentes entre sí representan un mismo número racional, y además que un número racional puede expresarse con una fracción o con una expresión decimal, finita o periódica. Por tanto, cuando representamos en la recta numérica los números racionales, podemos ver que ese mismo número racional se puede expresar de diferentes maneras, ya sea como fracciones equivalentes o como números decimales. Ahora, acá voy a decir algo que es muy importante, por eso pongo el ojo, que es muy habitual que el estudiante establezca este tipo de relaciones. Piense, por ejemplo, que menos 3,2 es igual a menos 3 medios. Grosso error, ojo con esto. Menos 3,2, si vos observás en la recta numérica, menos 3,2 le corresponde este punto, mientras que menos 3 medios, fíjate lo que le corresponde, un punto diferente. Por lo tanto, menos 3,2 es distinto a decir menos 3 medios. Teniendo en cuenta esto, quiero señalar la importancia de saber el significado que tiene el número o el significado que tiene esa representación del número, ya sea como fracción o como número decimal, y tener en claro las equivalencias. Ahora, ¿cuántos números racionales hay entre otros dos? Tomo como base, amplío entre 5 cuartos, que tengo en la recta numérica, y 2. ¿Cuántos números racionales puedo encontrar? Si yo transformo 5 cuartos, dejo como 5 cuartos, y a 2 como fracción equivalente, 8 cuartos, puedo ver que allí encuentro dos números racionales, fraccionarios, 6 cuartos y 7 cuartos. Si vuelvo a transformar en fracciones equivalentes a 5 cuartos como 10 octavos y a 8 cuartos como 16 octavos, voy a encontrar más números racionales. Y así puedo encontrar muchos, infinitos números racionales entre otros dos. Esto me permite afirmar que entre dos números racionales hay siempre otro número racional. Por eso decimos que el conjunto Q es denso. Ahora bien,
Si bien hay infinitos números racionales, los números racionales no cubren la recta numérica. Siempre me van a quedar agujeritos, esta es la idea, como puntitos abiertos. ¿A quién corresponden esos agujeritos? A los números irracionales. Estos números irracionales, que según hemos visto, son los números que no se pueden expresar como un cociente o razón de dos números enteros, que poseen infinitas cifras no periódicas. Estos números irracionales tienen la característica también, por eso pongo un ojo, que un número racional no es irracional, que es un error muy común. Son dos conjuntos de números diferentes, porque los números racionales sí se pueden expresar como un cociente o razón de números enteros, cosa que no ocurre con los números irracionales. Los números reales, entonces, estarían formados por los números racionales y los números irracionales. Los números reales, ¿qué particularidad tienen? A cada número real le corresponde un único punto en la recta numérica y a su vez, cada punto de la recta representa un número real. Y a esa recta continua llamamos recta real, porque los números reales sí cubren esa recta numérica, ya no me quedan agujeritos. Así expresamos o simbolizamos que los números reales cubren la recta numérica, ¿sí? A cada punto de la recta le corresponde un número real y a cada número real le corresponde un punto en la recta numérica. Por otra parte, también el conjunto de los números reales es denso. Obviamente, si ya lo eran los racionales, te imaginas los reales. Yo tomo dos números reales y puedo encontrar infinitos reales entre esos dos. Ahora, cabe la pregunta, ¿cómo puedo hacer para expresar los números de una parte de la recta real? Es decir, los números comprendidos entre dos números reales. Por ejemplo, miremos la recta, estaría hablando de esta situación. Quiero buscar una manera de expresar todos estos números que se encuentran comprendidos no en toda la recta, sino en una parte de esa recta. Bueno, los intervalos numéricos me dan respuesta a este planteo. Vamos hacia ellos. Entonces, la situación que se plantea podemos expresar de esta manera. Dados dos números reales, A y B, siendo A menor que B, se necesita expresar a todos los números reales mayores o iguales que A y a la vez menores o iguales que B. Es decir, el número A, el número B y todos los comprendidos entre A y B. Primera observación, aparece la expresión y a la vez. Es decir, que los números deben cumplir simultáneamente las dos condiciones, que en este caso son números mayores o iguales que A y simultáneamente esos mismos números deben ser menores o iguales que B. Aparece una palabra que me parece interesante analizar, que dice se necesita expresar. Cuando hablamos de expresar, nos lleva necesariamente a lo que es comunicación, al lenguaje de la matemática. Y en este caso te sugiero que mires nuevamente el tutorial denominado lenguaje de la matemática, donde se explica de manera muy breve cuando hablamos del lenguaje coloquial, cuál es el lenguaje simbólico y cuál es el lenguaje gráfico. Porque cuando tenemos que expresar ideas en matemática, estas ideas se expresan con estos tipos de lenguajes. Entonces, a mí me gustaría comenzar con un ejemplo, ejemplificar esta situación, donde voy a tomar como ejemplo, valga la redundancia, expresar en la recta numérica y simbólicamente los números reales mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 5. En este caso, A sería igual a 0 y B sería 5, ¿sí? A es igual a 0 y B igual a 5, siendo A menor que B, o sea, 0 menor que 5.
¿Cómo podríamos interpretar esta situación? Siempre viene bien recurrir al lenguaje gráfico, porque de esa manera puedo visualizar mejor el planteo. Gráficamente, voy a la recta numérica y tengo que identificar cuáles son los números reales mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 5. Destaco en la recta, utilizando de esta manera estas rayitas, los números mayores que 0, menores que 5. Pero acá, ojo, dice mayores o iguales y después dice menores o iguales. Esto significa que el 0 pertenece al intervalo, al igual que el 5 también pertenece al intervalo. Entonces, ¿cómo voy a hacer gráficamente para que quede clara esta idea que ambos elementos pertenecen a ese intervalo? Vamos a convenir el uso de corchetes en 0 y el 5. Entonces, el corchete me indica que los extremos pertenecen a ese intervalo. Otra manera de representar gráficamente un intervalo es esta, con puntos en los extremos 0 y 5 y una línea continua para marcar claramente cuáles son los elementos o los números reales comprendidos entre el 0 y el 5. Esta es la expresión gráfica de este intervalo del ejemplo 1. Ahora, simbólicamente, podemos expresar mediante una inecuación. Y ahí diremos que x, como es un número real, ya que estamos trabajando con intervalos de números reales, toma valores mayores o iguales que 0. Fíjate acá el símbolo, mayor o igual que 0. Y x menor o igual que 5, ¿sí? Fíjate la nomenclatura, x mayor o igual que 0, menor o igual que 5. O mediante un intervalo cerrado. Acá aparece este concepto de intervalo cerrado. ¿Y por qué es intervalo cerrado? Porque el intervalo contiene a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? 5, 0 y 5. Entonces, utilizo un corchete para el inicio del intervalo y para cerrar el intervalo. Y punto y coma para separar el extremo inferior del superior. I sub 1, llamé I sub 1 porque es el intervalo del ejemplo 1. Ahora, ¿cuál sería entonces la notación de un intervalo cerrado en forma genérica? Vamos a decir que el intervalo en forma genérica es corchete a izquierda y a derecha, indica que es cerrado, lo que significa que A y B pertenecen al intervalo, los extremos están contenidos en el intervalo, separados por punto y coma. No por coma, para que no haya confusión, porque si un extremo fuera un número decimal, habría confusión respecto a el número o el extremo y el intervalo. Entonces se utiliza punto y coma. Es igual. Y acá viene la notación en el lenguaje simbólico, en el lenguaje conjuntista. X, tal que X pertenece a los números reales. Y, esto significa y, X es mayor o igual que A y menor o igual que B. ¿Sí? X mayor o igual que A, menor o igual que B. El mayor o igual, tanto a izquierda y a derecha, casos que acá tengo también el igual, me indica que los extremos pertenecen al intervalo. Ahora, ¿qué vamos a expresar respecto a los nombres de los elementos de un intervalo? Los números A y B se llaman extremos del intervalo. Los otros números que están comprendidos entre A y B se llaman otros números o puntos interiores del intervalo, ¿sí? Y la amplitud de un intervalo está dada por la diferencia B menos A, es decir, extremo superior menos extremo inferior. En nuestro ejemplo, la amplitud del intervalo I sub 1, del ejemplo 1, sería igual. Extremos superiores 5 menos extremos inferiores 0 es igual a 5. Bueno, vamos a continuar ahora con otros intervalos. El intervalo referido al ejemplo 2. En este caso hay que expresar en la recta numérica y simbólicamente los números reales mayores que menos 3 y menores que 4. ¿Qué diferencia hay respecto al ejemplo 1? Que acá no se habla de mayores o iguales ni de menores o iguales, solamente mayores que menos 3 y menores que 4. Gráficamente, en el lenguaje gráfico, tendría
Por lo pronto, en lugar, ya no usamos corchete. ¿Por qué? Porque los extremos no están contenidos en este intervalo, porque acá habla de mayores, no mayores o iguales, y habla de menores, no menores o iguales. Entonces, utilizo paréntesis. Ahí, de esa manera, indico que los extremos no están contenidos en el intervalo, ¿sí? Y los puntos interiores, dibujando la línea continua. Otra manera de expresar este intervalo es también dibujando la línea continua entre -3 y 4, ¿sí? Pero fíjate la diferencia. Acá es como que se hace un agujerito sobre -3 y sobre 4. Estos agujeritos me está indicando que el -3 y el 4 no pertenecen al intervalo, ¿sí? ¿Te acordás que en el ejemplo 1 hacíamos un punto en cada uno de los extremos? Acá está el agujerito para dar cuenta que el -3 y el 4 no pertenecen a este intervalo. Es un intervalo que simbólicamente se puede expresar mediante una inecuación diciendo que tendría los x mayores que -3 y menores que 4. Acá no se habla de mayores o iguales. ¿Por qué? Porque justamente el -3 y el 4, que son los extremos, no pertenecen al intervalo. Y en forma de intervalo abierto, ¿por qué hablamos de intervalo abierto? Justamente por esto de que hablar de -3 y 4, que son los extremos inferior y superior respectivamente, no pertenecen al intervalo. Como sería I2, llamo I2 porque es el intervalo del ejemplo 2, es igual, mira qué interesante, paréntesis, no corchetes, -3, punto y coma, 4, paréntesis. Porque insisto en esta idea, cuando utilizo paréntesis significa que los extremos no están contenidos en el intervalo, ¿sí? Y simbólicamente la notación de un intervalo abierto sería paréntesis A, que es el extremo inferior, punto y coma B, paréntesis igual a X, tal que X pertenece a los reales, todos los números reales y los números reales son mayores que A y menores que B. No incluye a A ni tampoco a B, ¿sí? Ahora, hay algunos textos que en lugar de utilizar paréntesis para el intervalo abierto, utilizan los corchetes invertidos, ¿sí? Nosotros no vamos a utilizar generalmente esta notación, pero me parece importante hacer referencia por si te encontrás con un texto donde habla de intervalos abiertos y utilizan los corchetes invertidos. El ejemplo 3 dice expresar en la recta numérica y simbólicamente los números reales mayores que 1 y menores o iguales que 7. Mirá qué interesante. Acá, por un lado, hablamos solamente de mayores y después hablamos de menores o iguales. Gráficamente, estaríamos diciendo, por un lado, que el 1 no está contenido en el intervalo porque dice mayores que 1, por eso hago un paréntesis, y dice menores o iguales que 7, o sea que el 7 sí pertenece al intervalo, por eso utilizo un corchete. Y hago las rayitas correspondientes para marcar los puntos interiores. O, en el caso que use el agujerito, sería en 1, porque el 1 no pertenece al intervalo, y el punto en 7, porque el 7 sí pertenece al intervalo. Y hago la línea continua. Ahora, simbólicamente, mediante una inecuación, ¿cómo expresaríamos este intervalo? Decimos x mayores que 1, menores o iguales que 7. O, como intervalo semiabierto, ¿por qué semiabierto? Porque el extremo, en este caso, el extremo inferior no pertenece al intervalo, pero sí el extremo superior. Esto se puede dar en el extremo inferior o superior. Cuando uno de los dos es abierto y el otro es cerrado, se habla de intervalo semiabierto. En este caso, el intervalo I3 es igual, paréntesis 1, punto y coma 7, corchete. El 1 no pertenece al intervalo y el 7 sí, ¿sí? Por eso hago corchete. En forma genérica, un intervalo semiabierto, ¿cómo sería? En este caso es abierto a izquierda, por eso se usa paréntesis, y cerrado a derecha, por eso se usa corchete, ¿sí? Y acá tendríamos entonces
los x tal que x pertenecen a los reales y x mayor que a, porque el a no pertenece cuando es abierto a izquierda, y menor o igual que b, ¿sí? Y en este caso, ¿qué ocurre? Es cerrado a izquierda y abierto a derecha. O sea que A sí pertenece al intervalo y B no pertenece al intervalo. Por eso hablamos de X tal que X pertenece a los reales y X mayor o igual que A, porque A sí pertenece y menor que B. Bueno, entonces hasta ahora hablamos de intervalos cerrados, intervalos abiertos, intervalos semiabiertos y ahora vamos a intervalos infinitos. ¿Cuáles son los intervalos infinitos? Veamos el ejemplo 4. Expresar en la recta numérica y simbólicamente los números reales mayores que -1. Entonces, representemos gráficamente en el lenguaje gráfico la recta numérica mayores que -1. ¿El -1 está contenido en el intervalo? No, porque nos dice mayores o iguales. Entonces va un paréntesis. Y los mayores son todos los números que están a la derecha de -1. Entonces marco una recta o dibujo una recta continua, pero no hay un extremo superior, no hay un límite en este intervalo. Es decir, que por lo tanto es un intervalo que simbólicamente, como en ecuación, vamos a expresar que -1 es menor que x o el equivalente a decir x mayor que -1, ¿sí? Ahora, el intervalo infinito, ¿cómo vamos a expresar? Y sub 4 es igual, paréntesis -1. ¿Por qué -1? Con paréntesis, porque el -1 no pertenece al intervalo. Y mirá lo que escribo acá, más infinito. Este símbolo de más infinito, y ojo acá, más infinito no es un número, me indica que continúa indefinidamente sin tener un extremo superior determinado. Y pongo un paréntesis, justamente porque no hay un extremo que limita a este intervalo. Y ojo con esto, porque es incorrecto abrir y cerrar el infinito con corchetes. Esto sería incorrecto. -1, punto y coma, más infinito y un corchete, porque el corchete significa que hay un extremo superior determinado. No, acá no, continúa indefinidamente. ¿Estamos? Ojo con eso. Entonces, en el lenguaje simbólico y en forma genérica, un intervalo infinito en este caso sería el intervalo con paréntesis a, punto y coma más infinito, significa que es abierto a izquierda, ¿sí? Por eso hablamos de x tal que x pertenece a los reales y x mayores que a, o en caso que a, que es el extremo inferior, esté contenido en el intervalo, hablamos de corchete. Corchete con a, punto y coma más infinito. X tal que x pertenece a los reales y x mayores o iguales que a. ¿Sí? Así estoy expresando un intervalo infinito donde a izquierda, el extremo inferior, puede pertenecer, que sería en el caso que tiene corchete, o no puede pertenecer, cuando tiene paréntesis, al intervalo. En el ejemplo 5 dice expresar en la recta numérica y simbólicamente los números reales menores o iguales que 7. ¿Cuál es la diferencia respecto al ejemplo 4? Que acá hablamos de menores o iguales, o sea que acá el 7 sí pertenece ¿a qué? Al intervalo. Gráficamente, ¿qué tendría? Tendría un punto en 7 porque el 7 pertenece al intervalo, porque dice menores o iguales. ¿Dónde están los menores que 7? A la izquierda. Entonces, marco de esta manera. Es indistinto marcar de esta manera, dibujar esto o dibujar la línea continua. Eso vimos, ¿no es cierto? Simbólicamente, mediante una inecuación, diría que x menores o iguales que 7. Y mediante un intervalo infinito, ¿cómo expresaría en este caso el intervalo y sub 5? Fíjate acá, menos infinito, porque valores negativos con paréntesis, y el extremo superior es 7. Y acá sí el 7 pertenece al intervalo, porque hablamos de menores o iguales. Entonces, la expresión genérica de un intervalo infinito en este caso es el intervalo
de menos infinito a b, incluyendo a b, serían todos los x menores o iguales que b, y de menos infinito a b, con un paréntesis donde b no pertenece al intervalo, por eso hablamos de x tal que x pertenece a los reales, x menores que b. Un detalle, hablamos de más infinito cuando tienden hacia valores positivos y hablamos de menos infinito cuando tiende hacia valores negativos. Te aclaro por qué hablamos de más infinito y de menos infinitos. Ahora, teniendo en cuenta esta idea de intervalos infinitos, ¿cómo podríamos expresar la recta real como intervalo? Teniendo en cuenta que a cada punto de la recta le corresponde un número real y a cada número real le corresponde un punto a la recta, ¿sí? Entonces, en este caso, indudablemente va a ser un intervalo infinito por valores negativos y valores positivos, entre paréntesis, porque obviamente no hay un extremo inferior determinado ni un extremo superior determinado. Bueno, ahora vamos a la resolución de las dos actividades donde utilizamos estas ideas sobre intervalos. Va la primera, que es bastante sencilla. 2x más 3 mayor que 5. Acordate que una inecuación es una desigualdad donde debo hallar qué valores o qué números reales verifican esta desigualdad. Así es como tengo primer miembro, 2x más 3 mayor que 5, debo despejar 3, aplico la propiedad uniforme, ambos miembros resto 3. Al restar 3, que me aplico la propiedad cancelativa, más 3 menos 3 me queda igual a 0, entonces 2x mayor que 5 menos 3. De donde 2x va a ser mayor, 5 menos 3 es igual a ¿qué? A 2. Vuelvo a aplicar la propiedad uniforme para despejar el 2, ambos miembros divido por 2. Y así 2 dividido 2 es igual a 1. Me va a quedar entonces 1 por x es igual a x. X mayor que 2 dividido 2. ¿Cierto? Es una inecuación muy sencilla. De aquí me queda que x mayor es que 1. Es decir que los valores que puede tomar x para que se produzca esta desigualdad son los x o los números reales mayores que 1. Si quiero pensar en la resolución de esta inecuación sin hacer el paso de la propiedad uniforme, como ustedes hacen generalmente. Dicen 3 que está sumando, escribo en el segundo miembro restando, el 2 que está multiplicando, paso dividiendo. Yo lo que hice acá en este caso es hacer todos los pasos, ¿sí? Entonces, esta inecuación tiene infinitas soluciones porque hay infinitos números reales mayores que 1. En la gráfica, en la interpretación gráfica de la solución, sería un intervalo abierto a izquierda, por eso pongo un paréntesis, sobre 1, ¿no es cierto? Y mayores que 1. Entonces es un intervalo infinito, donde la solución sería 1 con paréntesis, porque el 1 no pertenece a la solución de esta inecuación, a más infinito, porque toma valores cada vez más grandes positivos. No hay un extremo superior determinado. Ahora, ojo, no hay que olvidarse de la verificación de la inecuación. Nunca debo olvidarme de este paso. Dando, como son infinitas las soluciones, por ejemplo, tomo el número entero x igual a 2. Para x igual a 2 me doy cuenta que 2 por 2 más 3 me queda mayor que 5. ¿Por qué? Porque esto es igual a 7. 2 por 2, 4 más 3, 7, mayor que 5 es verdadero. No puedo verificar todas las soluciones porque hay infinitas soluciones, pero debería tomar al menos algunas para verificar que la solución hallada es la correcta. Ahora vamos a una inecuación conocida como inecuación doble, que es un poquito más complicada. Me dice los 2x menos 2 mayores que menos 2 y menores o iguales que 6. Aquí se deben cumplir simultáneamente dos condiciones. Por un lado, tengo que 2x menos 2 debe ser mayor que menos 2. Y simultáneamente, acordate del significado y a la vez simultáneamente, 2x menos 2 debe ser menor o igual que 6.
Para que se cumplan simultáneamente esas dos condiciones, resolví mediante una tabla. Entonces, por un lado tengo que 2x menos 2 debe ser mayor que menos 2 y 2x menos 2 debe ser menor o igual que 6. Entonces, tomo la columna izquierda, la que refiere a los 2x menos 2 menores que menos 2. Entonces comienzo a despejar. Menos 2, que está en el segundo miembro, lo paso sumando, me queda menos 2 más 2, menor que 2x. Menos 2 más 2, ¿a qué es igual? A 0. Entonces me queda 2x mayores que 0. Despejo el 2, está multiplicando, como lo escribo en el primer miembro, dividiendo. Me queda entonces 0 dividido 2, que me quedaría entonces 0 dividido 2 es igual a 0. Por un lado, entonces tengo que x debe ser mayor que 0, todos los x mayores que 0. Ahora me fijo en la columna en la que hago referencia a los valores de x para los cuales 2x menos 2 tiene que ser menores o iguales que 6. Despejo el menos 2 que está en el primer miembro, lo escribo en el segundo miembro sumando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo a quién, a 8, que es el resultado de 6 más 2. Y 8 dividido 2 es igual a 4. Es decir que debe cumplirse que x debe ser mayor que 0 y a la vez x debe ser menor o igual que 4. Vamos a interpretar en el lenguaje gráfico qué debería ocurrir. Por un lado, vemos que x debe ser mayor que 0. No contiene al 0, por eso utilizo un paréntesis. ¿Dónde están los mayores que 0? Sería esta parte acá, ¿no es cierto? De la inecuación. Mayores que 0. Y x debe ser menor o iguales que 4. Marco igual a 4 porque dicen menores o iguales. ¿Y dónde están los menores? A la izquierda, ¿sí? Ahora, como se deben cumplir simultáneamente las dos condiciones, el i sería la parte doblemente rayada. ¿Cuál es la parte de la recta doblemente rayada? El intervalo que va de 0 a 4. Ahora, el 0 no pertenece a la solución porque dice x mayores que 0, pero el 4 sí pertenece a la solución porque dice x menor o iguales a 4. Toda esta porción o esta parte de recta contiene las soluciones de esta inecuación doble. Ahora, ¿qué te parece si utilizamos los conceptos de clasificación de números que vimos inicialmente? Preguntando, ¿cuántas soluciones tiene la inecuación en naturales? ¿Cuántos números naturales hay en este intervalo 0 a 4? Tendríamos 4 soluciones. 1, 2, 3 y 4. El 0 no, ¿por qué? Primero que no hablo de n sub 0 y segundo que el 0 hay un paréntesis, no pertenece al intervalo. ¿Cuántas soluciones tiene la inecuación en z? Ahí, fíjate acá, ¿qué ocurriría? En z serían los números enteros, positivos, negativos y el 0. ¿Pero qué ocurre? El 0 tampoco está en el intervalo. Entonces, coincide la solución de la inecuación en n y en z. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas soluciones tiene la inecuación en q? Infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque hay infinitos números racionales entre el 0 y el 4. Acordate que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso. Con estas dos actividades finalizo el tutorial. La idea es que te quede claro respecto a los tipos de intervalos y algunas de las utilidades que tiene saber el tema intervalos numéricos. Para finalizar, como siempre, una reflexión o una idea. En este caso, debes tener en cuenta que para aprender hace falta cometer errores, decidirse a enmendarlos y aprender de ellos. Siempre sigue adelante. Es muy importante. ¿Quiénes no cometen errores? Quienes no hacen. En este caso, en el caso del aprendizaje matemático, quienes no se comprometen y no practican. Así que no te preocupes si tenés errores. Lo importante es que tengas errores, pero que también los enmiendes para poder seguir avanzando y aprendiendo. Bueno, como siempre digo, siempre adelante.